Hace ya algunos años, el profesor de la Universidad de Málaga, Fernando Wulf, decidió elaborar un trabajo sobre la construcción de la historia antigua en España durante los años 60 del siglo XX. Para ello, entrevistó a los fundadores, los profesores José María Blázquez, Ángel Montenegro, Francisco Presedo y Marcelo Vigil. Vigil ya había fallecido entonces y recogieron el testimonio de Domingo Plácido. Estas conversaciones pueden consultarse en la página web del Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja de la Universidad Carlos III de Madrid, que ahora ha decidido retomar estas entrevistas conversando con la primera mujer catedrática de Historia Antigua en España, la profesora Arminda Lozano Velilla. Pretendemos así crear un archivo oral que sea una fuente de referencia para la historia y otros saberes, así como un componente esencial para el análisis de nuestra propia cultura contemporánea. Conversarán con la profesora Arminda Lozano los profesores Francisco Pinapolo, de la Universidad de Zaragoza, y Cristina Rosillo, de la Universidad Pablo de Olavide. Buenos días. Querría comenzar en mi nombre y en nombre de mi compañera Cristina Rosillo agradeciendo a la Universidad Carlos III y en particular al Instituto de Historiografía Caro Baroja la amabilidad que ha tenido de organizar todo lo necesario desde el punto de vista técnico para poder realizar esta entrevista a la profesora Arminda Lozano. Y por supuesto queremos agradecer a Arminda la amabilidad que ha tenido de aceptar nuestra invitación para realizar esta entrevista. Si te parece, Arminda, podríamos comenzar por el comienzo, por tus inicios en la ciudad que compartimos en nacimiento, que es Zaragoza. Si no me equivoco, tú comenzaste a estudiar en Zaragoza, luego te trasladaste a Salamanca. ¿Nos puedes contar un poco cuál fue esa historia inicial? Bueno, pues yo venía de un instituto donde hay determinadas asignaturas eran fuertes. Yo siempre me incliné por las letras y bueno, pues llegué a Zaragoza, en Zaragoza, a la universidad, en el año 65 comencé y allí permanecí durante 2 años porque eran los así llamados comunes. En estos años pues, hubo asignaturas de diversas materias con un objetivo generalista, evidentemente, eran unos años para la formación importantes, como base, ¿no?, para poder construir sobre ello. Y bueno, pues en Zaragoza estuve los 2 años estos, los 2 comunes, pero mi amor por el mundo clásico, por el mundo antiguo, despuntó muy pronto. A mí me habían gustado mucho tanto el latín como el griego en el instituto, y entonces el mundo clásico me atraía especialmente. Y de ahí que, bueno, pues al terminar esos años comunes, que por otra parte fueron para mí formativos, que era el objetivo que tenían los comunes, con un profesorado en algunos aspectos muy destacado, en otros menos, pero bueno, el caso es que el mundo clásico y sobre todo el estudio de las clásicas estaba ya para mí absolutamente decidido. Y entonces, al terminar segundo de carrera, me desplacé a Salamanca. En aquel momento, en España solamente existían 3 universidades que tuvieran la especialidad. Eran Madrid, Barcelona y Salamanca. Después han proliferado y han aumentado, pues, lo cual demuestra la vitalidad de estos estudios, pero en aquel momento eran las 3 únicas universidades. Y yo, que soy un poquito alérgica a las ciudades muy grandes, me decidí por Salamanca. En Salamanca estuve 3 años, los 3 años de la especialidad, y bueno, al principio viví en un colegio mayor, luego viví en un piso con otras compañeras y tal, y fueron unos años para mí siempre recordados, porque verdaderamente Salamanca era especial. Era especial no solo por la vitalidad que tenía la universidad y sobre todo la Facultad de Letras, tenía una vitalidad particular que yo siempre comparaba, claro, con Zaragoza. Era una universidad, una especialidad, la de clásicas, muy orientada
con una variedad grande de asignaturas, de optativas, etcétera, que a mí me parecieron ideales para obtener una formación así, bastante completa, ¿no? En Salamanca había una diferenciación clara entre los que dentro del mundo clásico optábamos por el mundo griego o por el mundo latino, y eran esas dos lenguas las que decidían, ¿no? Entonces, claro, dentro de que todos íbamos a un mismo curso, sin embargo, una parte iba a latín y otra iba a griego, con las consiguientes asignaturas que completaban, lógicamente, el estudio como tal de la lengua. Y, claro, todo eso fue ampliando lo que es el conocimiento del mundo antiguo. Es verdad que en Salamanca y en la especialidad en general primaban las asignaturas, digamos, lingüísticas propiamente, pues bien fuera filología, lo que es la filología, el estudio de los textos, que en cada curso eran distintos, de acuerdo también con si eran historiadores o eran filósofos, o, en fin, con esa variedad. Y aparte de ello, pues había otras asignaturas que completaban, pero siempre predominando el hecho lingüístico, la lingüística, la métrica, todo. Y claro, la otra parte de cada una de las subespecialidades, pues tenía historia antigua, lógicamente, historia antigua, y con historia de Oriente, que es una cosa absurda, porque la historia de Oriente verdaderamente en España no ha tenido nunca peso específico y era una especie como de compromiso para decir que estudiabas el mundo antiguo. Pero vamos, era falso. Se estudiaba lo que era la antigüedad clásica como tal. Y luego otra asignatura de arqueología, que también nos daba unas ciertas ideas, pero bien, era bastante completo, porque además en Salamanca yo vi por primera vez allí el trabajo personal, la importancia que tenía. Nos abrumaban a trabajos, a lecturas, luego nos teníamos que examinar de las lecturas, de los trabajos, y entonces, claro, era algo que de verdad era muy exigente, o sea, la especialidad era muy exigente, y desde luego era la especialidad estrella dentro de la Facultad de Letras. Había en aquellos momentos un profesorado de primerísima en Salamanca. Ya eran los coletazos de lo que después iba a ser, porque algunos de los docentes que había en Salamanca en aquel momento se fueron después a Madrid, por ejemplo, ¿no? Sobre todo a Madrid. Y allí había profesores pues, como Manuel Díaz y Díaz, de latín, que era un gigante, que luego se fue a Santiago. Estaba Blázquez, el profesor Blázquez, que también estuvo en Salamanca en aquel momento y luego se fue a Madrid, Máximo Brioso, que continuó en Salamanca, y bueno, algunos otros así especialmente importantes. Estaba Coldo Michelena, que en aquellos momentos estaba pergeñando realmente lo que sería el vascuence que hoy se habla, o sea, el euskera que hoy se habla, en una jugada pensada muy bien con Artola, con el catedrático de Historia Artola. Los dos pergeñaron lo que sería unificando los diversos dialectos o partes, digamos. Lo que sería el batúa. Exactamente, sí. Entonces, claro, Coldo Michelena a mí, francamente, me impresionó muchísimo porque era un profesor muy exigente, a la vez una buenísima persona que se acercaba, intentaba acercarse mucho a los alumnos, pero era imposible porque las pizarras iban y venían. Escribía una, bajaba otra y todos nos quedábamos así como imposible de captar lo que aquel hombre nos intentaba transmitir, con bastante confusión. Pero como profesor era, yo diría, un desastre en cuanto a esa incapacidad para organizarlo de tal manera que fuera comprensible a los alumnos, ¿no? Pero por otra parte era una delicia de hombre, eso es cierto. Bueno, luego a Salamanca pues llegaron otras personas, por ejemplo Carmen Codonyer, que siguió hasta su jubilación allí, que dejó una huella muy positiva en Salamanca,
Yo aprendí mucho con ellas, a la verdad. Y por otro, pues Javier de Oz, el que también estaba allí cuando llegué yo. Cuando yo llegué, él llegó posteriormente. Y bueno, pues en realidad, en comparación, por ejemplo, con Martín Sánchez Pérez, que era un prodigio de docente, un auténtico prodigio, con una cabeza brillantísima, pues la verdad es que quedaba un poquito oscurecido. Y bueno, Martín Sánchez Ruiz Pérez también se trasladó a Madrid, con lo cual ya cuando yo terminé en Salamanca hubo parte de esos profesores que estuvieron en Madrid. Pero lógicamente la preparación que proporcionaba Salamanca fue muy importante. Había mucha actividad, por ejemplo, en los seminarios, en las discusiones, un poco al estilo de lo que luego yo vería en Alemania y que en otros lugares no se practicaba. Así que esa formación salmantina para mí es completamente definitiva. Y bueno, pues con esto, al final de los estudios de licenciatura, presenté mi tesina de licenciatura en un estudio que sería para mí clave. No porque el trabajo en sí fuera maravilloso, sino porque yo me introduje en lo que después iba a ser mi área fundamental de investigación, que es el mundo helenístico. En aquellos años había salido, bueno, un poquito antes, en el año 67, se había publicado en España, en castellano, la famosa Historia Social y Económica del Mundo Helenístico, que era la de Rostossev, con una visión marxista, como todos sabemos, pero que fue verdaderamente una piedra de toque a partir de la cual se suscitaron múltiples estudios sobre el mundo helenístico, no solamente en Europa, sino que en concreto a mí me influyó muchísimo. Y se puso de moda los estudios socioeconómicos del mundo antiguo y claro, yo estaba justo en el momento y entonces me decanté por hacer un estudio sobre la historia de la isla de Rodas, que me parece muy interesante en el mundo helenístico desde un punto de vista de los estudios epigráficos. Entonces, bueno, pues la leí con la dirección entrecomillada de Javier de Oz y obtuve la calificación máxima en aquellos momentos y en el año 70 acabé la carrera. ¿Y cómo fue ese paso de la carrera universitaria a ser profesora universitaria? Pues el paso fue bastante rápido porque en el mismo año 70 el profesor Blázquez, que se había ido de Salamanca el año anterior, estaba huérfano de ayudantes, huérfano de personas, bueno, pues de doctorandos, etc. Y buena parte de aquellas personas que fue reuniendo, entre ellas estaba yo. Yo me decanté no por los estudios lingüísticos puramente, sino por la historia. Y entonces, claro, era a él a quien me dirigí en primera instancia. Y él me acogió, yo entré ya como profesora encargada de curso con una única asignatura, pero una asignatura que además no había estudiado especialmente en la carrera, como era el arte griego, o sea que lo había rozado, pero vamos, entonces me tuve que dedicar bastante tiempo a estudiar escultura griega y demás, que bueno, todo siempre viene todo muy bien. Y en ese primer año, en la Complutense, pues claro, percibía unos saberes muy escuetos, porque claro, era una clase solo, pues claro, poco, ¿no? Insuficiente para poder vivir sin la colaboración de mi familia, ¿no? En ese contexto, pues en el consejo, que era también donde todo el mundo acudíamos a trabajar para poder manejar la bibliografía que nos interesara, etcétera, etcétera, en ese contexto el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en concreto el Instituto Rodrigo Caro, que era el Instituto de Arqueología, que en aquellos momentos estaba dirigido por el profesor García Bellido,
publicaban unas becas, unas ayudas a la investigación que tenían como objeto, que tampoco eran unas becas muy esplendorosas de dotación, pero bueno, constituían un complemento bueno y entonces no había ninguna incompatibilidad en poder tenerlo, ¿no? Esa beca, yo me presenté aquel mismo año cuando salió y era una beca que se otorgaba por currículum. El currículum, pues era el currículum de la carrera, claro, de las notas que habías obtenido en la carrera. Yo salí la primera, yo salí elegida y como solamente había una, pues yo era a la que fue concedida. Pero esa fue mi primera alegría y mi gran decepción por otra parte. Porque a mí me lo comunicaban el mismo día en que se otorgaron, en que la comisión se reunió y eligió el candidato, o candidata en este caso, cuando al día siguiente voy al instituto normal y corriente y me llama a capítulo el profesor García Bellido y me dice que, sintiéndolo mucho, la beca iba a parar a otro candidato. Un candidato varón. Un candidato varón. Y me explicó que yo era mujer, que yo era joven, que me iba a casar. En fin, una serie de méritos que justificaban el que la beca volara para ir al otro candidato. Yo, la verdad, no sé qué tejemanejes se llevaron, porque claro, son tejemanejes, porque una cosa que se publica en un papel, en un tablón de anuncios diciendo que eres tú la candidata, que al día siguiente ya desapareciera. Bueno, pues claro, el tejemaneje ya lo supe posteriormente, pero vamos, mejor correr un tupido velo. Al año siguiente, como el mismo profesor García Bellido me dijo, que tenía tiempo para al año siguiente solicitarla. La solicité al año siguiente y me la volvieron a dar, esta vez ya con todas las de la ley. Ese fue mi aterrizaje en Madrid, en la Complutense, en el Consejo, etc. En esta situación, tengo que decir que yo ya me había dado cuenta que para poder trabajar en el mundo antiguo, en el mundo griego en concreto, era fundamental saber alemán. Porque mucha de la bibliografía que había, estaba en alemán. Entonces yo ya en el verano de cuarto de carrera, de cuarto a quinto, me fui a Alemania por mi cuenta. Entonces toda esta profusión de becas que ahora puede haber y tal, eso aquello era completamente desconocido. Y entonces me fui vamos, así, a pecho descubierto, a Alemania y pude encontrar un trabajo con el que poder mantenerme para los meses de verano. Pues bueno, era todavía una doctoranda y la policía alemana, que entonces estaba muy intransigente con esto de los permisos de trabajo, accedió a darme el permiso porque era universitaria, porque evidentemente yo quien llevaba conmigo que hablaba con ellos, porque yo no sabía hablar entonces, consiguieron que me diera un permiso de trabajo. Y con ese permiso de trabajo estuve casi 3 meses trabajando como auxiliar, representante o sustituta de los auxiliares clínicos de un hospital que era de medicina interna. Y bueno, pues trabajé allí durante todo el verano, me pagaron religiosamente, lo cual me permitió darme mis buenos viajecitos por algunas capitales bonitas alemanas. Fui también a Bélgica, a Brujas, todo eso, con lo que yo había ganado, que para mí era una recompensa tremenda. Y bueno, yo en el transcurso de esos meses me dediqué también a estudiar la lengua, claro, que era mi objetivo. No podía ir a ninguna academia ni nada, pero
yo estudié por mi cuenta. Me llevé un manual de aprendizaje de alemán, con claves para poderme autocorregir ejercicios y demás. Y bueno, como tenía la práctica del hospital absolutamente necesaria, pues yo procuraba hablar con niños y bueno, alguien espontáneamente, alguna gente que estaba allí enferma, pues se ofrecían a enseñarme alemán y me enseñaban palabras. En fin, es una cosa bastante, para mí una experiencia verdaderamente importante, porque causó en mí una honda influencia de lo que era la práctica de la medicina, ¿no? Bueno, esa experiencia continuó en el primer año ya de profesora para mejorar el alemán y tal, y ya al año siguiente, en el curso siguiente, tuve una beca del servicio alemán de ayuda, ¿no? Del DAAD, el Deutsches Akademisches Austauschdienst, y bueno, pues tuve ya mi primera beca que estaba dedicada ya a la realización de la tesis doctoral. Y bueno, ya con la tesis doctoral empezó todo un mundo para mí. ¿Te parece que contextualicemos un poco para quien nos oye, que quizás no conozca exactamente, los más jóvenes, de qué estamos hablando? Y hay algunas cuestiones en las que me gustaría profundizar. Primero, si no me equivoco, estamos al comienzo de los años 70, estamos por lo tanto todavía en el final de la dictadura, en un momento en que España vive en un notable aislamiento académico, social, político. Por un lado, querría profundizar en un par de cuestiones que has tratado. Una, estamos en los albores de la historia antigua como disciplina y tan albores. Independiente, ¿no? Entonces, tú has hablado de un tipo de formación muy lingüística. Entonces, por un lado, muy lingüística, muy filológica, quiero decir, que luego es de aplicación a la historia antigua, que es como tú llegaste a la historia antigua. Y entiendo que ese era el tipo de formación que normalmente recibía el futuro historiador de la antigüedad, de tal manera que, de alguna manera, Salamanca fue una cuna de historiadores de la antigüedad, ¿no? Tú tuviste seguramente compañeros allí que luego fueron profesores de historia antigua. No solamente eso, sino que no solamente de historia antigua. Salamanca proveyó de profesores tanto de secundaria como de universidad durante bastantes años. Fue la cantera, de verdad, de la que salieron muchos de los profesores que, bueno, han estado trabajando hasta hace poco, ¿no? Y tanto en los institutos como en la universidad. O sea, fue una verdadera cantera para mí. Y la formación entonces no era tanto arqueológica, no se llegaba a la historia antigua, digamos, profesionalmente a partir de la arqueología, sino a partir de la filología. Tuvimos una asignatura general de arqueología que, vamos, es que no se veía nada además de lo que fuera adecuado realmente para ampliar el conocimiento de la historia antigua. No, fue otra cosa. Pero eso en cuanto a arqueología. Y la otra cuestión, evidentemente, tiene que ver con el papel de las mujeres, que tú lo has... Entiendo que seguramente había muchas mujeres estudiando en Salamanca y previamente en Zaragoza, pero luego era muy difícil llegar al mundo académico. Esa es una de las cuestiones que nos interesa tratar de tu biografía, naturalmente. Pues porque efectivamente en Salamanca había mujeres, menos, por ejemplo, proporcionalmente hablando, de lo que había habido en Zaragoza, porque yo estaba en un curso donde en primero éramos 500 alumnos, que aquello fue un bombazo, porque nadie se lo esperaba. Y entonces dentro de ese bombazo había muchas mujeres. En Salamanca el número de mujeres era también notorio, pero también había muchos hombres que procedían todos de los seminarios. Eran o estudiantes de curas o habían sido, en fin, o tenían una formación paralela, como era el caso de los jesuitas, había bastantes jesuitas, y bueno, pues, o sea que dentro de que era el mundo de las mujeres había muchas,
también había muchos hombres en Salamanca, más que proporcionalmente que en Zaragoza. ¿Y qué porcentaje, podrías decir tú, de esas mujeres que estaban contigo en la carrera acabaron haciendo tesis? ¿Tú te veías muy sola haciendo tesis o había un número de mujeres que sí que lo hacían? No, yo desde luego yo creo que de las mujeres yo fui la única, no, otra más, que hicimos después tesis doctoral. Una hizo cosas de lingüística, desde luego, y yo que era de historia antigua, y que fui la única. Ya después la cosa fue variando un poco, muy despacio, porque cuando vine a Madrid, yo vivía en un departamento de hombres, o sea, no había mujeres, la única era yo. Entonces, pues claro, tuve que tener mis ciertas estrategias para defenderme en un mundo que intentaba devorarme. A mí se me intentó apartar con diversos motivos, porque yo me casé, porque claro que yo iba a tener un hijo, pero eso a priori, o sea, 4 años de que yo lo tuviera ya me predijeron que yo tendría hijos. Y que entonces, que bueno, que iba a hacer yo en la universidad, que no, o sea, que yo me tenía que quedar en mi casa, o sea, sin más, pero esto así, literalmente, dicho. Entonces, claro, para mí, yo que tenía una madre universitaria, cuando no había de verdad mujeres en la Universidad de Zaragoza, mi madre fue una de las 4 que había. Entonces, vamos, dejar por el hecho de casarme mi proyección profesional dentro de este mundo, como podía haber sido en otro, pues de ninguna de las maneras. Así que yo me tuve que defender muchísimo de todo eso. Del primero que me tuve que defender fue naturalmente de José María Blázquez. Y yo le planté cara a Blázquez en muchas ocasiones porque Blázquez tendía a abusar de los que estábamos por debajo, es decir, a los que estábamos iniciándonos. Es decir, a los que estábamos iniciándonos le teníamos que corregir todos los exámenes de los múltiples cursos que tenía, le tenías que escribir cualquier artículo a máquina. Eso siempre éramos las chicas, y esta situación continuó durante unos años. Lo que pasa es que ya luego las cosas empezaron a cambiar, pero yo con Blázquez le dije, yo no le corrijo ni un solo ejercicio más, sobre todo porque se permitió el cambiarme una nota de las que yo había puesto. Pues de ninguna manera. Y esa fue mi justificación para no volver a corregir exámenes. Pero bueno, es que las que me siguieron, que alguna hubo, corrigió exámenes para parar un tren. Entiendo, en cualquier caso, que no era una cuestión solo del profesor Blázquez. Quiero decir, era un ambiente muy machista, por decirlo con las palabras adecuadas. Es decir, era machista total. Y las mujeres estábamos allí un poco disminuidas porque éramos como las menos aventajadas de la clase. Y de eso nada, como después se ha demostrado, ¿no? Pero hemos tenido que aguantar muchísimo. Y muchos comentarios personales completamente al margen de todo, que era para abofetear al más pintado. Pero que claro, como eran compañeros, tampoco ibas a ir repartiendo tostazos por ahí. Pero vamos, era merecido, ¿eh? O sea, hubiera sido merecido. ¿También del alumnado? El alumnado, quiero decir, ese tipo de comentarios inapropiados o de rechazo por ser mujer, ¿también lo percibías en los alumnados? No. De todas las maneras, en Madrid tampoco el trato era tan fluido con los alumnos. Por ejemplo, con Salamanca eso era muy distinto. En Salamanca había mucha fluidez de trato. Porque había gente, o sea, tú te podías acercar al profesor con mucha facilidad. Y eso en Madrid no se producía. Entonces, bueno, yo fui una profesora, la primera profesora yo creo a la que los bedeles, confundiéndome con alumna, pues no, se negaban a cerrarme la puerta, por ejemplo, que lo hacían con todos. Pues no. Y entonces, claro, o sea, hasta ese nivel, ¿no? O sea, fueron unos años muy duros, esos, los primeros de los años 70 fueron tremendos. La otra cuestión que has planteado es salir al extranjero.
En general, salir al extranjero en esos años 70 no era fácil para un español, y algunos hemos salido después, ya en los 80, cuando otras personas ya nos habíais abierto la puerta, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, porque Alemania entonces era el lugar al que había que ir, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que era la historia antigua se identificaba con el mundo alemán. Desde luego, en ese sentido, para mí además estaba motivado además porque Blázquez era quien tenía que proponerme, ¿no? Yo, para poder salir o para poder pedir alguna beca o tal cual. Él conocía más el mundo alemán, o sea, el británico, por ejemplo, o el americano, él no participaba en eso. Entonces, claro, pues la primera salida a Alemania. Y yo, mi primera salida ya como becaria y para la realización de la tesis doctoral, estuve en Heidelberg varios veranos seguidos hasta que lo terminé. O sea, yo fui en el año 71 y hasta el año 74 estuve yendo todos los veranos. En Alemania, en Heidelberg, yo tuve la inestimable e impagable ayuda del profesor Christian Habig, que siendo una persona de una inteligencia verdaderamente destacada, pues me ayudó como si yo fuera alguien importante, o sea, porque se sentaba conmigo y una por una de las fichas que yo había hecho recogiendo documentación sobre esclavos y tal y cual, en la epigrafía todo lo repasaba, me orientaba, no, mira, esto no puede ser así, o esto tiene que tener una cronología X, tal. O sea, algo verdaderamente de verdad insólito. Para mí era completamente insólito. Lo que no estabas en absoluto acostumbrada en el mundo académico español. Porque, claro, como premisa habría que decir que mi tesis, que trataba sobre la esclavitud en el mundo helenístico, dentro de Asia Menor, que era una parcela que había quedado vacante de otros muchos lugares donde se había estudiado ya específicamente, pues es que era un embarque muy difícil de digerir, porque el profesor Blázquez alegremente, además me prohibió que me cambiara, porque yo cuando empecé a mirar un poco cuál era la documentación, etcétera, etcétera, pues le dije, mire, esto me parece excesivamente complejo y es que yo no sé si voy a poder, es que aquí no hay material y tal. No, tú te quedas en eso porque te lo digo yo. Bueno, pues claro, ¿qué hacer? Si es que entonces no se podía hacer hacerlo otra bien, cosa. ¿no? Que es lo que Intentar hacerlo bien. Claro. Intentar hacerlo bien. Claro, eso conllevó que yo tuve que estar durante un año intentando aprender otras cosas, otras armas que yo no tenía. Yo tenía el arma de las lenguas, claro, que eso es fundamental y tampoco es tan fácil de aprender, o sea, es más largo de aprender. Entonces, pues tuve que estudiar más historia, estudiar, por ejemplo, armas paralelas, imprescindibles, la epigrafía griega. Yo no había estudiado epigrafía griega ni Dios que lo fundó, nada. Y no, vamos, eso ni olerlo, ¿no? Porque había una epigrafía latina, pero no había una epigrafía griega. Entonces esto yo todo lo tuve que trabajar yo por mi cuenta y sin ningún consejo, sin ninguna indicación de nada. Entonces, pues, bueno, yo con esto evidentemente no quiero criticar al que fue mi director tantos años, que fue Blázquez, al que yo personalmente le tenía mucho cariño, es verdad, pero que Blázquez intentó cuando llegó a Salamanca, porque como estaba tan huérfano de ayudantes, etcétera, entonces intentó forjar un departamento que había que crear desde la base, con una variedad de doctorandos, no que todo el mundo se tuviera que dedicar a lo que él se había dedicado o a los temas o a las áreas geográficas que él controlaba, sino que quería que fuéramos, que tuviéramos esas inclinaciones. Y claro, yo realmente era una excepción, que era el interesarme por el mundo griego y no por el mundo romano. Entonces no soltó la presa y tuve que hacer el tema. Y para el tema ya he dicho que en Alemania a mí se me ayudó muchísimo y aprendí a la vez muchísimo, lógicamente.
y que tengo esa deuda impagable con el profesor Christian Havig, tan magnífico, que además yo los años que estuve, los veranos que estuve en Alemania en el departamento de Historia Antigua, fueron los años de Havig, porque luego él fue llamado a Princeton y ya se marchó a Princeton y allí murió no hace mucho. O sea que ya se perdió, digamos, para Alemania. Y yo continué teniendo contactos en Heidelberg, porque cuando se fue Havig, yo continué un poco amparada por Schnitzer. Por Schnitzer, sí. Y Schnitzer, dentro de lo seco y especial que era, pues la verdad es que conmigo tuvo un comportamiento muy, muy bueno. O sea, cualquier cosa que quisiera consultar y tal, siempre él me atendió correctamente. O sea, muy bien. Y eso fue la tesis doctoral lo que motivó esa entrada en el mundo helenístico, que a mí me parece un mundo tan interesante, pero un tanto difícil de meterle el diente, sobre todo con una carencia tan grande de medios materiales. ¿Te arrepientes de haberte dedicado al mundo helenístico? No. Porque tuve la veleidad de decirle a Blázquez que no, que a ver si que me parecía que era demasiado complejo. Y al obligarme, pues yo me metí ya a conciencia, ¿no? Y procuré hacer lo que yo creía que había que hacer, procurándome esas armas necesarias para entrar en la temática, porque es que si no, no había manera, ¿no? Yo no conocía otra manera de actuar más que esa. Porque es un mundo ciertamente complejísimo, el mundo helenístico, pero apasionante. Precisamente por eso es muy interesante, porque tiene ese contacto con otros pueblos, que claro, el contacto con el mundo oriental, que claro, Asia Menor para eso es que es un mundo increíble, o sea, porque en Asia Menor hay múltiples pueblos diferentes, con diferentes tradiciones, con diferentes lenguas, porque las lenguas en Asia Menor, las propias, se mantuvieron hasta más o menos el año 100. O sea que pervivieron durante mucho tiempo. Y claro, con todo eso, los griegos se encontraron cuando llegaron allí, pues con eso, que ya preexistía, ¿no? Y claro, hay que aprender a ver entonces la diferencia de mentalidades, todas esas cosas, que yo, claro, tengo muchos de mis artículos versan sobre eso, unas veces sobre religión, otras veces sobre política, tal, porque claro, había una diversidad de aspectos, ¿no?, que había que tratar. Si te parece que volvamos un poco al hilo cronológico, una de las razones por las que queríamos hacerte una entrevista y que esta conversación quedara grabada y pudiera ser escuchada por aquel que esté interesado, es que tú fuiste la primera catedrática de Historia Antigua en la Universidad Española. ¿Nos puedes explicar cuál fue, una vez que terminaste tu tesis, que te convertiste en doctora, cuál fue el proceso, con qué dificultades te encontraste para alcanzar la cátedra de la Universidad Española? Pues con algunas dificultades derivadas porque claro, en la universidad, como sabéis, hay que seguir un determinado currículum, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, yo después de tener ya la tesis hecha, no podía seguir estando con un curso, o después fui ayudante de clases prácticas, que era nada, o sea, que muy bien, porque yo tenía mucho tiempo para hacer lo que tenía que hacer, pero no tenía docencia. Y entonces ahí ya tuve una primera batalla, otra de las batallas, porque naturalmente siempre había varones detrás de mí literalmente, porque habían llegado más tarde que yo, tenían un expediente peor que el mío y aspiraban a que ellos tenían que estar en la docencia, en primera línea, y yo ahí, al lado. Y tuve que ponerme firme nuevamente y exigir mis derechos, lo que yo creía mis derechos. Y bueno, lo conseguí, sí, y ya entré como adjunta interina, y como adjunta interina pues ya pasé a tener una docencia normal,
Y ya pues enseguida empezaron a salir cátedras, cosa que hasta entonces había estado paradísimo todo este tema. Y bueno, pues empezaron a salir cátedras y en una ocasión salieron cuatro cátedras de historia antigua y yo me presenté a esa oposición. Me tenía que haber presentado a una anterior, pero di a luz justo en el mes en que tenía que haberme presentado, con lo cual no pudo ser. Y al año siguiente me presenté a ellas y sí. ¿Cómo eran esas oposiciones? ¿Eran oposiciones nacionales? Eran oposiciones nacionales con gentes de toda España, de las universidades españolas, y de hecho esa oposición tuvimos 20 candidatos a esas plazas que salieron y bueno, yo saqué la número 2 y me quedé en Madrid. Porque el primero, que fue Gerardo Pereira, pues sacó el número 1 y se quedó en Oviedo, que era donde estaba. Y luego salió otra mujer, María Luisa Sánchez León, en tercer lugar, y en cuarto lugar salió Antonio González. Entonces, pues ya con eso yo me tuve que trasladar a la Universidad Autónoma, porque la plaza era para la Universidad Autónoma. La Universidad Autónoma era una universidad joven, se había establecido en el año 72 o algo así, había sido su primer curso, entonces pues había muy poco profesorado en la Autónoma y entonces una de las plazas fue de Historia Antigua, porque teóricamente todos los departamentos tenían que tener un catedrático al menos, lo cual evidentemente no se cumplía, ni mucho menos en todos los casos, porque no había gente todavía. Sí. ¿Con eso conseguiste la estabilidad? Con eso conseguí la estabilidad. Estuve 5 años en la Autónoma. La Autónoma era una universidad muy distinta de la Complutense. La Complutense era una universidad con un personal docente ya catedráticos, ya muy mayores, etcétera, muy distantes. O sea, había muy poca relación entre alumnos y profesores. Era una cosa de un sabor muy añejo, ¿no? Mientras que la Autónoma era todo lo contrario. Allí la gente eran los progres de las universidades. Claro, pues había profesores con las melenas, con los pantalones de cualquier manera, pero eso no importaba. Pero había otra cordialidad, había otra forma de tratar a los alumnos, o tú con los alumnos. Es decir, una cosa mucho más divertida y mucho más atractiva, incluso, podría decir. Ahora, era un desierto para libros, o sea, no había un solo libro, no había nada. Entonces, claro, es que era imposible trabajar en la facultad, completamente imposible. Encima, la historia antigua estaba con historia medieval, en un departamento dirigido por un personaje como era Luis Suárez Fernández, miembro del Opus o similar. Desde luego había sido director general de universidades, dejó un recuerdo horrible y me tocó estar en ese departamento, puesto que yo era la titular de Historia Antigua. Lo primero que me dijo es que yo era una inexperta y que como inexperta que podía plantear asuntos, pero hasta ahí. Y tuvo a bien el no consultar conmigo ni una sola de las decisiones del departamento, o de las cosas a plantear por el departamento, en fin, una cosa verdaderamente infumable, infumable. Entonces yo, un poco, evidentemente en ese tipo de universidad os podéis imaginar que Suárez Fernández chirriaba como una mala cosa. Entonces, aprovechando que yo era más sensible hacia esa otra parte, ¿no? Hacia las personas que en ese momento estaban dirigiendo la facultad y tal, yo solicité salirme de ese departamento de medieval, que quería irme, que quería tener un departamento en el que yo pudiera a su vez acercar o intentar contratar a personas de mi disciplina, no de historia medieval, que eran las únicas que se contrataban.
Y bueno, pues sí, lo logré. Pude tener, por tanto, un presupuesto independiente para el departamento, para poder comprar algo de libros y tal, porque ya digo que no había nada. Y bueno, en Historia Antigua yo al principio, bueno, la única persona de Antigua con la que yo tuve que tratar estaba dentro del Departamento de Historia Medieval, que era Luis García Moreno. O sea, con todo lo que eso significaba, porque Luis García Moreno, en fin, no tuvo éxito, por decirlo de alguna manera, con los alumnos de la Autónoma. Incluso a mí Suárez Fernández me llamó un día rogándome que por Dios atendiera a los alumnos de García Moreno, que se habían declarado en huelga y no querían saber nada de él. Bueno, iba a decir que, claro, estamos en una época, justo tú estuviste, si no me equivoco, en la Autónoma. Hasta el 83, desde el 78 al 83. Es decir, estamos en un momento en el que estamos en la transición, en un momento de muchas movilizaciones en la universidad. Y en la Universidad Autónoma, que eran... Porque en la Universidad Autónoma los que llevaban la voz cantante eran los de filosofía. O sea que, sí, eran muchos los de filosofía y los de historia moderna y tal. Sí, pero era... Y claro, es que era una persona que no pegaba ni con cola en aquella universidad. Y evidentemente luego se marchó, haciéndome a mí, a su vez, porque yo me tuve que involucrar de alguna manera en eso, y bueno, a mí García Moreno me suplicó que no fuera a Zaragoza, que yo no me trasladara a Zaragoza, como fue mi primera intención, cuando hubo plaza, porque él estaba casado, su mujer no podía estar nada más que en un sitio como Zaragoza, que en Madrid, no sé qué. Todo mentira, todo era mentira. Pero bueno, yo, que era entonces mucho más inocente, pues me pareció que claro, que cómo no iba a ayudar a un compañero a que se fuera, aunque yo fuera la perjudicada. O sea, es una cosa ridícula, pero bueno. A veces también se cometen errores. Yo comprendo que ese fue uno de mis grandes errores. Bueno, yo no me quiero convertir en absoluto en protagonista, pero yo sí viví eso, porque García Moreno estuvo un año en Zaragoza. Pero que estuvo un año. Estuvo un año solamente. Claro. Sí. Y a mí me fastidió por siempre jamás, pero bueno, ¿qué le vamos a ver? Y nada, yo en el año 83 ya pedí el traslado a la Complutense, porque había una plaza libre, y me fui a la Complutense. Porque es que de verdad, en la Autónoma era para mí, si ya lo era difícil en la Complutense, en la Autónoma era imposible, completamente imposible. Y bueno, pues me fui a la Complutense y allí he permanecido hasta que me jubilé. Y entiendo que era un departamento, disculpa Cristina, entiendo que era un departamento de hombres. ¿Cuántas mujeres podía haber en ese momento en el departamento de Historia Antigua? En la Complutense. Entonces había, pues tendría que pensarlo muy bien, pero estaba Pilar Fernández Uriel. Pero era una absoluta minoría. Una absoluta minoría. Absoluta. ¿Y cómo fue ser madre en ese contexto? Pues mira, complicado. Porque en la Autónoma, por ejemplo, había guardería. Entonces yo pude llevar a mi hijo a la guardería de la Autónoma. Pero claro, era complicado pues porque yo tenía 2 hijos, los tenía que atender, y es que yo no soy de Madrid, por lo tanto toda mi familia estaba en Zaragoza, que si hubiera podido recibir ayuda familiar, pues hubiera sido en Zaragoza, que es lo que pensé cuando quise irme a Zaragoza. Pero es que claro, luego ya digo que yo estaba sola, y en Madrid no tengo a nadie, familiarmente hablando. Ni padres, ni hermanos, ni nada de nada. Y me las tuve que apañar, pues, como se puede. Se hace un poder. Siempre se hace un poder. Tú has, la formación o el periodo de realización de la tesis, para ti fue muy importante Alemania.
fundamental. Pero luego... Fundamental, continué. Exacto, luego has mantenido el contacto en Alemania. Lo continué. Conseguiste una Humboldt. Sí. ¿Nos cuentas un poco cuál Sí, fue yo esa terminé experiencia? el doctorado en el año 74, ¿no? Lo leí en Salamanca, la tesis, en noviembre de 1974, y mi contacto con Alemania no podía dejar de existir, porque es que yo dependía absolutamente de los materiales que yo precisaba. Entonces, mis veranos estaban siempre en Alemania. Estuvieron durante el periodo siguiente, pues estuve en Múnich, por ejemplo, estuve en el sector en la parte que tiene en el Instituto de Epigrafía, Comisión für alte Geschichte. La Comisión für alte Geschichte, que estaba el profesor Buchner entonces, que también fue un hombre estupendo y conmigo se portó de verdad muy bien. Y luego, en el año 75, cuando nació mi hija, entonces ya fue para mí muy difícil el seguir yendo a Alemania todos los veranos, porque es que era, y mucho más en otras épocas, o sea, era muy difícil. Con lo cual ahí tuve una especie de época menos dependiente de Alemania. Entonces, como yo había estado en la Autónoma luego estuve en la Autónoma y tenía a mi disposición, por ejemplo, algo como el corpus de inscripciones latinas, cosa que si no lo había podido consultar, bueno, estaba en el consejo, pero no en la facultad, pues entonces me introduje en otro tipo de trabajo, de investigación, que era el estudio de los prenómina griegos en la epigrafía latina de España. Ese trabajo fue un trabajo árido, porque es árido, pero bueno, era con lo que yo podía trabajar en España, ¿no? sin salir a Alemania, porque en eso hubo 3 o 4 años en que yo de verdad no podía moverme de España, claro. Y bueno, pues empecé con esa otra temática que evidentemente al cabo de los años configura un libro que está traducido al alemán, por cierto, y que estaba publicado con ayuda, está publicado en Alemania, o sea, por ellos. Y así salvé un poco esta imposibilidad de desplazarme, ¿no? Luego ya cuando mis niños empezaron a poder quedarse con su padre sin grandes dificultades, pues recomencé otra vez a ir, y sí he continuado yendo durante todos esos años, pues desde luego como mínimo una vez al año. Como mínimo una vez al año. En el año 83 me dieron la beca Humboldt, y entonces como la beca Humboldt se puede trocear, pues yo la troceé. Y de hecho la he estado troceando y sobrepasando el cómputo de los 24 meses que es posible. Los he sobrepasado varias veces porque eso está contemplado dentro de las normas de la Humboldt, y me he ido pues 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, depende de 2 meses, en fin, constantemente. Y ya estuviste? Ha sido, pues estuve después del periodo de Heidelberg, que allí ya no volví. Estuve en Múnich, estuve también en Bonn, y luego estuve ya en Colonia. En Colonia es donde yo tuve la beca Humboldt, la disfruté en Colonia. En Colonia, allí está el Institut für Altertumskunde, estaba dirigido por Reinhold Merkelbach, un hombre inteligentísimo, con una inteligencia de verdad brillante, era un hombre brillante. Además, siendo así como muy severo como son los alemanes, sin embargo tenía un punto por el que él y yo nos entendíamos muy bien, y era los segundos significados que se pueden dar a las palabras, ¿no? Entonces nos reíamos un montón cuando estábamos juntos, porque es que los demás se quedaban así como atontados y nosotros nos reíamos muchísimo. Y fue un hombre también importante para mí, porque aunque él estaba dentro de filología, porque él no estaba en historia, o sea, porque el de Altertumskunde, claro, tenía parte de lo que era la filología
o sea, las clásicas, es una palabra. Pero él estaba embarcado en un proyecto sobre epigrafía griega en la ciudad en las ciudades griegas de Asia Menor, y entonces pues me animó a estudiar Stratonicidad de Caria. Stratonicidad de Caria había tenido él un becario que está ahora mismo en América, de profesor, que estudió una parte de las inscripciones y luego la otra parte del corpus la estudié yo. Y eso también pues, me sirvió, o sea, a mí me impulsó en este trabajo mío del mundo helenístico que yo con tanto cariño he cultivado, ¿no? Y de ahí han salido también otros trabajos y la verdad es que fue muy provechoso, y este hombre fue para mí también muy importante como influencia, porque él se dedicaba a una amplitud grande de temas. Tenía gente que trabajaba sobre papiros, otros sobre inscripciones, o sea, había un equipo grande. Y ya de ahí, de Colonia, una vez que acabó mi periodo Humboldt, el primero, pues ya salté a Münster. Münster, en el cual tú tienes bastante responsabilidad en mi regreso a Münster, pues la verdad es que para mí ha sido una gozada, una auténtica gozada. Yo los quiero enormemente, los quiero personalmente y como científicos, a gente como Elmar Swertheim. Allí, claro, es que el departamento de clásicas en Münster tiene como aparte la Forschungsstelle Asia Minor, ¿no? Y claro, eso para mí era... Una especie de apéndice del departamento. Exactamente, pero es independiente, primero porque está ubicado fuera, entonces tienen un pequeño mundo distinto. Pero en ese pequeño mundo hay muchas cosas que a mí me interesaban, claro, no solamente de reuniones con los que forman parte de aquello, de bibliografía, que bueno, también se encontraba en el seminario normal, o en la biblioteca, ¿no? Y bueno, pues en Münster, como bien sabes, yo he vuelto varias veces y espero volver alguna vez más porque todavía no creo haber acabado. Entonces, esa participación, a mí, por ejemplo, Swertheim me invitaba cada año a los Tagungen que tenían lugar allí. Y para mí, yo allí me sentía viva, de verdad, me sentía viva, contenta, pensando en que estaba haciendo algo que merecía la pena, cosa que otras veces he flaqueado, porque digo, pero si es que esto es inútil, entonces, ¿por qué me empeño en esto, ¿no? Y es que a mí me gusta muchísimo ese mundo y me parece muy atractivo, muy aleccionador, en fin, muy interesante por muchos conceptos, ¿no? En materia religiosa, en materia política, en todas las materias. Y claro, por eso he perseverado. Y allí es donde yo más integrada me he encontrado. Y por eso vuelvo tanto a Münster, porque me encuentro integrada. ¿Cuál es la investigación sobre el mundo helenístico de la que más orgullosa te sientes? Hombre, de la que más orgullosa me siento como algo completo es la tesis doctoral, porque la tesis doctoral es un tema único y que intenté estudiar desde todos los puntos de vista. Luego, pues me he metido mucho en cuestiones de tipo religioso, porque creo que Asia Menor en eso es tiene una cantidad de posibilidades tremendas, ¿no? Porque subsistió mucho las pervivencias, o sea, los pueblos autóctonos, la gente que tenía una cultura previa, todavía se trasluce, por ejemplo, en la lengua de las inscripciones. Cuando tú ves inscripciones que están en lugares apartados, más o menos apartados de las ciudades griegas y tal, pues es que ya la lengua es distinta. La lengua es distinta porque hay muchas pervivencias antiguas suyas, ¿no? O una manera de entender el griego rara, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La religión es muy expresiva a este respecto y es de las diferencias.
Y entonces el mundo religioso sí me involucró bastante. Bueno, aparte que claro, el mundo helenístico no se entiende sin la figura de Alejandro Magno. O sea, es que es la gran figura, ¿no?, histórica, gigantesca absolutamente, ¿no? Y bueno, pues he ido haciendo sobre los distintos campos, pues cositas más o menos significativas, más o menos significativas. Yo querría enfatizar una cosa tú has pasado por encima como si no tuviera ninguna importancia, que es el hecho de publicar. Buena parte de tu currículum, de tus publicaciones, han sido realizadas en alemán, han sido realizadas en otro idioma. Ahora es habitual publicar en otros idiomas y fundamentalmente en inglés, afortunadamente, pero entonces no lo era. Y esa es una de las características de tu currículum, que tiene que ver también con otro hecho que querría tocar, y es la dificultad, si no me equivoco, con la que te has encontrado de crear una escuela en España. Es decir, tú has tenido una presencia académica como investigadora en el mundo germano, has publicado directamente en alemán, que no es nada sencillo, una de tus... He dado conferencias en alemán, conferencias, en diferentes universidades. Y al cambio, la dificultad de crear aquí una escuela, seguramente, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque es un mundo complejo, porque se necesitan muchas armas para poder abordarlo. Y eso, bueno, yo primero parto de la base que a lo mejor yo he sido muy torpe y no he sabido atraerme a los alumnos. No he sabido atraerme a los alumnos porque a lo mejor yo he sido exigente, muy exigente, sobre todo a la hora de intentar abordar esa temática. Yo soy consciente, y lo sé por experiencia, que hay que conocer muchas diferentes materias secundarias o consideradas secundarias, y que eso no es fácil de hacer, no es fácil de realizar. Entonces, claro, yo a los alumnos les tenía que hablar con sinceridad y con la verdad. Es decir, ha habido siempre, claro, yo he tenido una trayectoria profesional larga, entonces, porque empecé muy joven y entonces pues la tengo larga. Y claro, puede causar extrañeza que no tenga discípulos. Y no tengo discípulos pues porque yo siempre les he dicho, quien quiera trabajar en temas que yo conozco y sobre los que puedo dirigir, porque no quería repetir lo que se hizo conmigo, que mi director no me dirigió en nada y que yo me tuve que dirigir sola, ¿no? Entonces, no. Creo que el director es una figura que tiene que estar y que tiene una función. Entonces, yo no puedo dirigir nada si no lo conozco. Entonces, evidentemente, hay que saber latín, hay que saber griego, porque si todo lo que está en el Oriente helenístico, hay que saber griego, pero el Oriente helenístico es dentro del mundo romano, es la parte griega, o sea, y eso seguía siendo así. Entonces, hay que conocer latín y griego, hay que conocer alguna lengua moderna, inglés, en general ahora, pero no solo inglés, el alemán hay que conocerlo, por lo menos a nivel de lectura. Entonces, claro, aquellos se les ponían los ojos así totalmente cuadrados y normalmente renunciaban de entrada. Claro, la especialidad no se presta. La especialidad de Historia Antigua está en una facultad de Historia y no se presta, o sea, no proporciona esa base, ¿no?, de conocimientos que es necesaria para abordar el helenismo. Porque es muy variado, es que eso es así, es muy variado en lenguas, en todo. Y bueno, pues claro, la gente tiene que hacer un esfuerzo tremendo para aprender latín o griego ellos solos. Y eso a la gente no le gusta y por lo tanto, ¿qué hacen? Se van hacia otras áreas más fáciles de conocer, más fáciles de abordar. Esa es mi razón, o sea, lo que yo creo que sucede, porque, hombre, a mí se me han acercado muchas veces alumnos y tal, y bueno, y esto, querría hacer una tesis doctoral, bueno, ¿qué tesis doctoral? Y el interrogatorio típico, ¿no?, sobre los motivos y tal y cual. Pero claro, cuando te preguntan, bueno, ¿y qué? Digo, pero bueno, ¿tú sabes griego? ¿Tú sabes latín? No, pues es que tienes que empezar por ahí. Adiós, adiós alumno, y a otro sitio.
Hay una última cuestión, o un último tema que nos gustaría tratar contigo. Tú acabas de decir que tienes una larga trayectoria y por lo tanto tienes una perspectiva de cómo ha evolucionado la historia antigua, la Universidad Española en general y la historia antigua española en particular. ¿Cómo ves esa evolución? Pues hombre, yo la veo, la verdad es que en los años, digamos, desde 1900, muchos, 90 y tantos, han cambiado mucho las cosas. Han cambiado mucho las cosas. Primero, porque hay una multiplicación de alumnos, hay una multiplicación de universidades, hay una multiplicación de especialidades, hay una multiplicación de muchas cosas, ¿no? Entonces, a partir de esos momentos, bueno, y antes, ya desde los años 80, hay una primera evolución que parte naturalmente del Ministerio, y es el controlar y el fomentar las dos actividades fundamentales del profesor universitario, que es por una parte la docencia y por otra la investigación. Entonces, hasta entonces era nuestra competencia, por lo que nos pagaban, en una palabra. Pero a partir de los años, comienzos de los 80, empieza a haber lo que nosotros llamaríamos quinquenios y sesenios. Los quinquenios, que son las unidades de 5 años, en los que se controlaba la calidad de la enseñanza docente del que fuera, del profesor que fuera, ¿no? Allí había unos informes sobre la puntualidad, sobre el cumplimiento del programa, etcétera, etcétera. Unos criterios que, bueno, están muy bien, pero en los que también había que tener en cuenta que las empatías pueden jugar una mala pasada. Esas experiencias tenían una repercusión económica que, claro, dado que los sueldos de la universidad nunca han sido especialmente floridos, pues podían alegrarnos un poquito, ¿no? Y estimularnos un poco. Y desde luego yo creo que en el control de la investigación la cosa ha sido mucho más seria, porque es más objetivable que la docencia, porque la docencia, al fin y al cabo, eso se queda para los pocos alumnos que te oyen, ¿no? Entonces, pero en cambio la investigación sí que es examinada con mayor rigor. Y claro, los sesenios también proporcionan otro plus que es bueno, que sin embargo no ha servido para estimular a quienes no han hecho nunca nada, que también los hay, que no han hecho nada, ¿no? Y en cambio han premiado a aquellos que sí han trabajado. Y en este sentido, pues la creación de la NECA, los informes de los expertos, etcétera, yo creo que sí ha servido para mejorar la calidad y la cantidad de la investigación. Es mi opinión. No sé tú qué opinarás, pero o vosotros. Yo lo que veo sobre todo es una gran diferencia en lo que hablábamos antes, ¿no? La salida al extranjero, sí, la presencia española en el extranjero. Es verdad que la NECA, que yo también estuve 3 años, pues claro, se ve cómo la gente se preparaba un poco sus currícula y ya no hacían nada que no tuviera cabida en ese currículo, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, independientemente de esto, evidentemente la calidad de las universidades ha mejorado y desde luego la internalización de las universidades españolas ha aumentado muchísimo con los programas europeos, ¿no? Con el Erasmus y con los demás, ¿no? O sea que yo creo que en eso se ha avanzado muchísimo, se ha dado un paso verdaderamente de gigante. Desde los años 80 hasta ahora, nada que ver, nada que ver. O sea, se ha salido del oscurantismo a otra cosa mucho mejor. Incluso yo creo que el propio trato, la propia igualdad, hombres-mujeres, se notan muchísimo más ahora que antes, porque antes de verdad es que no había. O sea, la igualdad era de sueldo porque a un funcionario o adscrito al funcionariado se le tiene que pagar igual. Pero era de palabra, o sea, era vamos, la desigualdad era palpable, ¿no? Y hemos tenido las mujeres que aguantar carros y carretones, porque por el hecho de que fueras apartada gratuitamente, por el hecho de ser mujer, hombre, es para llorar.
es para llorar como mínimo, ¿no? Y es para quitar cualquier estímulo. Hay que ser aragonesa muchas veces para empeñarse en una cosa como me pasó a mí, que yo creo que he permanecido en esta tarea difícil del helenismo justamente porque soy aragonesa, porque si no a lo mejor no lo hubiera hecho. Claro. O sea que... Para ir terminando, Arminda, ¿qué cosas importantes han sucedido o que tú querrías contar y de las que no te hemos preguntado? Hombre, preguntar, no me habéis preguntado mucho, pero que han sucedido cosas importantes, sí. O sea, yo creo que hay, justamente en este periodo de finales del siglo XX, en los comienzos del XXI, hay una enorme diferencia no solamente en el ambiente como tal de los grupos de investigación, también en la variedad documental, aunque o sea, de temas tratados, etcétera. Pero eso yo creo que es un elemento fundamental. Yo recuerdo, os quiero recordar, o me resisto a no deciros una anécdota personal mía, porque se desarrolló solo en mi cabeza, que fue un día en un congreso de los organizados por vosotros, en la Universidad de Zaragoza, en que estábamos hablando era internacional, porque estaba Funke, estaban unos cuantos, y llegó un momento de las discusiones en que se hablaba en inglés, en alemán, en francés, y entonces yo, que estaba sentada ahí entre los intervinientes, viendo las discusiones, dije, Dios mío, a lo que hemos llegado. ¿Quién nos hubiera dicho hace unos años que esto podría llegar a la Universidad Española? Y de verdad que es una reflexión que yo creo que responde a la realidad. Es decir, ahora mismo somos bastante homologables, con ciertas salvedades, a lo que pasa en Europa. Y eso me parece que es un paso absolutamente de gigante. No será en todos los ámbitos lo mismo, en el ámbito de las ciencias no es lo mismo que en las letras. Por ejemplo, pues yo qué sé, los ingenieros se quejan de que hay muy pocas, o sea, dicen que hay muy pocas mujeres ingenieras. Es decir, en el ámbito de las letras, evidentemente hay mayor abundancia de mujeres, pero las mujeres nos hemos puesto las pilas rápidamente. O sea, es que eso ha sido así. ¿Pero te parece que todavía estamos lejos de alcanzar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres? Yo creo que la exacta igualdad no existe todavía. Eso todavía tenemos que esperar, o tenemos que seguir luchando. Pero es una lucha que no debe cesar. Muy bien, pues muchas gracias, Arminda, por ha sido un placer estar con vosotros. Conversación espero que haya servido de algo. No sé si servirá de algo, pero bueno, seguro que sí. En realidad yo sí me considero ya, claro, a mis años, ya estoy al borde de los 75, es que he estado en un mundo que ha cambiado sustancialmente. Entre el año 65 y en el que estamos, hay un abismo, y hay que decirlo para mejor. Era muy importante, era muy importante tenerte aquí porque realmente era esa voz la que queríamos conservar, ¿no? Esa voz, esa memoria oral de cómo era la historia antigua y cómo era la historia antigua siendo mujer, porque al fin y al cabo fue una experiencia muy diferente a cómo era la historia antigua si hubiera sido un hombre. Pero eso es parte de cómo se ha construido la historia antigua en este país, ¿no? Y esa visión a larga duración, además de un periodo con una disciplina de especialidad, ¿no? Una especialidad investigadora muy poco habitual, pero compleja. Al mismo tiempo, en este país es difícil. Pero al mismo tiempo una de las disciplinas estrellas en muchos otros países, claro, tanto en Alemania como por en Estados eso Unidos. Había que ir a esos países, Era una voz que nos interesaba guardar. Así que muchas gracias. A vosotros.